buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva entrega de En Persona y de cara al Bicentenario. Dentro de los ejes temáticos que hemos venido abordando se han encontrado la movilidad, la sismicidad, la capacidad de diálogo, y hoy hablaremos precisamente de un tema que a todos nos interesa y es el tema de derechos humanos. ¿Dónde empiezan y dónde terminan nuestras libertades? No deberían terminar en ningún sitio. Por eso vamos a hablar en esta noche y en persona con la doctora Daniela Ruiz, una mujer trans, y vamos a abordar con ella el tema precisamente de qué tanto y cuánto ha sido el cambio de nuestra sociedad con respecto a las personas trans. Conozcamos su historia. La doctora Daniela Ruiz Guzmán camina con prisa por los pasillos del Hospital México, lugar donde nació. Ha luchado fuerte por llegar hasta donde está. Pocos saben que hace 10 años se sometió a una cirugía para convertirse en una mujer trans. Hoy dice sentirse realizada y satisfecha, solo se arrepiente de no haberlo hecho antes. Dice que nunca tuvo que esconderse en el closet porque no cabe en ninguno y porque nunca sintió que tenía nada que ocultar. Lo primero, porque como verán, mide más de 1,80 m. Lo segundo, porque desde que nació sabe quién es. Ha sido todo un proceso de cimentación, de aceptación y empoderamiento. Y hoy, te digo, 2020-2021, ya te puedo decir que estoy sumamente empoderada y que esto es realmente ya algo que para mí no es un esqueleto. No pone énfasis en el dolor físico, sino en la necesidad de visibilizar a esta población. Trabaja como pediatra, dermatóloga y admite que la transición no es para todo el mundo, que mucha gente se quedó con ella, otros la abandonaron. Se casará el próximo 26 de mayo, cuando se apruebe el matrimonio igualitario. Daniela Ruiz es nuestra invitada esta noche en persona de cara al Bicentenario. De nuevo le damos la más cordial bienvenida y esperamos que nos acompañe en el transcurso de esta hora en la cual abordaremos el tema de los derechos humanos, como le veníamos explicando, y también cuánto hemos cambiado los costarricenses en este sentido. Nos acompaña Daniela Ruiz Guzmán. Ella nació en el Hospital México, trabaja en el Hospital México en estos momentos como dermatóloga y es egresada de la Universidad de Costa Rica en pediatría y dermatología. Además tiene una consulta privada. Daniela, muchísimas gracias por estar aquí en persona de cara al Bicentenario. Muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente es un deber, yo siento que los comunicadores, el visibilizar la población y de alguna manera sensibilizar en cara al Bicentenario, ya que Costa Rica está entrando en el 2021 apenas al siglo, porque esto es un tema que ya no es tema en el resto del mundo y aquí todavía se cree que es un tema tabú y nos invisibilizan, creen que somos una población que no existe o nos estigmatizan a través de personas que se dedican a algunas actividades que tal vez no son las más idóneas y pues nos meten a todas en este saco. Así que le agradezco muchísimo por la oportunidad de tenernos acá y de poder reivindicar a un sector de la población costarricense. Por supuesto que sí. Daniela, ¿cuándo se da cuenta usted de que en el interior de su cuerpo vive una mujer? Es muy curioso porque yo nunca me di cuenta. A mí me dieron cuenta cuando me dijeron que lo que yo sentía era equivocado. Yo nací siempre sintiendo lo que soy, soy esta persona que usted tiene aquí al frente, y pues en el tiempo las personas te van diciendo desde muy pequeña, no, eso no se hace, no, tienes que vestir así, no puedes jugar ciertos juegos, no puedes hacer X o Y cosa. Entonces realmente no es un autodescubrimiento, es más bien que te tratan de adoctrinar y adiestrar sobre un esquema en el cual no te sentís cómoda. Entonces, esto es algo muy de etapas tempranas de la infancia, donde a 3, 4 años en la edad preescolar, cuando asistí al kinder, empezaron a ver ciertos rasgos de personalidad, si lo queremos llamar así, donde se advirtió a mis padres que de alguna manera abordaran el tema y que me llevaran algún tipo de consejería para entender, porque bueno, estamos hablando de mediados de los 80, finales de los 80, era otra Costa Rica, una Costa Rica con teléfonos de moneda,
para que nos demos más o menos Y una teléfonos idea. fijos. Teléfonos públicos de moneda, donde se hacía fila. Sí. Daniela, ¿no te das cuenta entonces? Siempre supiste que eras una mujer. Entonces, ¿cuál fue tu sentir cuando te diste cuenta que, habiendo nacido hombre, por dentro, sos mujer? Ok. Bueno, ya ahora por fuera, Sí. perdón. En ese momento, creo que fue más evidente en el momento de socializar en grupos grandes, como en la escuela, en la secundaria, donde empezamos a ver que no calzas en ningún grupo social. Y esto te va alejando, te vuelve paria social, te hace algún tipo de aislamiento por miedo. Yo creo que la sociedad tiene miedo hacia lo desconocido o lo diferente. Pero tu mamá y tu papá en tu casa, cuando estabas en esas épocas previas a la sociabilización, ellos veían que vos tenías Sí, claro. Comportamientos de niña. Sí, claro. ¿Cuál era la reacción de ellos? Bueno, la primera, estamos de nuevo hablando de los finales de los 80, principios de los Sí. 90, donde mi mamá lo primero que hizo fue llevarme a terapia para ver cómo esto se podía arreglar. Claro. Y pues ahí ya entendió en terapia que esto no era algo, no porque ella lo quisiera hacer, sino fue la recomendación que recibió de profesionales en niños, en una guardería. Entonces, pues más que todo fue un proceso de aceptación. También a ella se le recomendó como que hubiera más figuras masculinas en mi familia. Que hubiera- ¿Faltaban figuras masculinas, Daniela? Pues, mira, tal vez una figura fuerte, masculina. Mi mamá no tenía pareja, entonces tal vez podríamos decir que sí, pero había tíos, abuelos, había mucha gente alrededor, primos de mi misma edad que eran mis pares y pues éramos dispares. Totalmente. Entonces, no es falta de roles a seguir, realmente esto es un fenómeno que viene interno, que no se puede cambiar, no se puede modificar. Entonces, para ellos fue más un proceso de aceptación, pero mi familia es súper, como decimos ahora, súper open. Entonces, más bien fue un redescubrimiento hacia cómo podemos insertar en sociedad, cómo podemos cambiar una sociedad y no aislarla. Y creo que eso fue una de las grandes diferencias, que mi familia nunca me rechazó. ¿Cuándo se los dijiste, Daniela? ¿Cuándo les dijiste abiertamente esto es lo que está pasando? Ok, yo debo admitir que no estaba muy clara qué era lo que yo quería hacer o qué era lo que quería hacer con mi cuerpo, porque, de nuevo, la Costa Rica de esa época no existían patrones o modelos a seguir en la sociedad. Una de las razones por las cuales acepté esta entrevista, que he negado más de 10 años y múltiples Y yo te lo solicitudes. agradezco muchísimo, Daniela, de verdad que te lo agradezco muchísimo porque para mí es muy importante que las personas tengan voz sin edición. Sí. Sin ninguna edición. Sin filtros. Sin filtros. Aquí se puede hablar de todo y con plena confianza de que hay una persona que te da el espacio y que hay miles de personas, ojalá millones de personas que logren escuchar este mensaje. Excelente. Porque también otra de las razones por las cuales a mí me interesa mucho hacer hincapié en esto es que aquellos niños que no son comprendidos han llegado incluso al suicidio. Claro, es una de las tasas más altas. De hecho, como usted me preguntaba un poco indiscretamente mi edad, ya pasé la estadística del promedio de vida de la población, de mi población, de la población trans en Latinoamérica. Es de 35 años. Por estadística, yo ya debería estar 6 pies bajo tierra. Para que nos demos cuenta de cómo el aislamiento, de cómo los prejuicios tontos pueden causar tasas de mortalidad de antes de la época moderna, antes del advenimiento de la medicina. La gente no se muere a los 35 años. Esto es una enfermedad social, y la enfermedad social es el prejuicio, es la xenofobia, es la transfobia, lesbofobia, el temor a todo lo extraño, a lo que no entra dentro de los cánones mayoritarios. Y aquí es donde, de nuevo, hago hincapié en el Bicentenario. Me encanta el título de este segmento porque el Bicentenario marca un antes y un después, un parteaguas en la sociedad costarricense. Ya no somos aquella sociedad casi que recolectora y
y exportadora de productos agrícolas. Somos una sociedad que se basa en el turismo, en la aceptación del extraño, del turista, de la persona que... En servicios médicos, para todos y para todas. Una de las principales exportaciones de este momento es los dispositivos médicos. Así que realmente ya estamos en otro tipo de Costa Rica y la sociedad tiene que ser acorde a esto. Cuando les decís a tu familia, entonces, me decís que es una familia pues, open, ¿sí? Abierta. ¿Cuál es la reacción de ellos? Decís que es cómo vamos a insertarla dentro de la sociedad. Bueno, para mi mamá no fue sorpresa. De hecho, yo nunca me abrí, nunca tuve closet. No hay un closet en el que quepa. ¿Está bien utilizado el término salir del closet? Es el término popular. No diría que es de tildar correcto o incorrecto, simplemente es como la gente lo dice. Entonces, para usar la jerga nacional, yo no tuve closet. Nunca he tenido closet. Mi ropa tampoco clave en un closet. Me gusta mucho la ropa, claro. Entonces no alcanza. ¿A todas? Entonces, realmente nunca tuve que hacer ese proceso de entrar. Con la única persona que tuve que hacerlo fue en mi adolescencia. Mi mamá estaba trabajando fuera de San José y teníamos que vivir con mi abuelita materna. Entonces pasamos a otra generación completamente. Claro, claro. Y mi abuelita sí se dio cuenta, porque yo nunca se lo dije, pero ella se dio cuenta y entonces lloró por 3 días y no me habló. Hasta que en algún momento ella, ya en mi familia dijo, no, encaremos, hablemos con abuelita para que ella entienda. Y su primer pregunta en ese momento, que ni yo lo tenía muy claro, ella me dijo, ¿vos lo que querés es operarte y vivir como mujer? Y yo le dije, ay abuelita, ¿cómo se le ocurre? Yo solo sé que a mí me gustan los hombres. Porque eso era lo que socialmente estaba bien visto. Mis parámetros, mis grupos de pares existían mucho como existió en todas las generaciones, hombres que les gustan a los hombres y mujeres que gustan de mujeres. Entonces, al yo sentir atracción, yo decía, eso es lo que siento. Sí. Cuando en la adolescencia empecé a desarrollarme en ese ambiente, me di cuenta de que a mí no me gustaban los hombres gays. A mí me gustaban los hombres heterosexuales. No me sentía identificada con muchas de las cosas que eran propias de la comunidad LGBT, porque en ese momento era LG, simplemente. Las mujeres trans eran un grupo aparte, discriminado, aún dentro de un grupo discriminado y oprimido. Daniela, antes de irme a una pausa, ¿a todas las personas trans les gustan las personas de su mismo sexo cuando son de ese sexo? No. No. De hecho, conozco muchas mujeres trans lesbianas. También conozco muchas mujeres trans heterosexuales, que a veces a la gente le cuesta entender, porque yo me defino como heterosexual. Claro, ya estoy entendiendo. Entonces, una situación aquí muy importante es, una cosa es el sexo biológico, otra cosa es la identidad de género, que es la manera en la que yo decido expresarme al mundo, y la otra cosa es el objeto del deseo, que es puede ser hombre, puede ser mujer, y todas las combinaciones que estos 3 parámetros nos den. Por lo cual es sumamente rico, como es la sexualidad, es sumamente diversa y amplia. Es sumamente diversa y amplia. Daniela, ¿cuándo es que decidís hacer la transición? Porque no debió de haber sido entonces, esa pregunta de tu abuelita me parece interesante y de avanzada. Sí. No debió ser una decisión sencilla. No fue para nada sencilla la decisión. Como toda gran decisión en la vida, te pone 2 caminos: no hacer nada y seguir con muchos remordimientos, y tomar la decisión y hacerlo y perder cosas. De hecho, hubo familia que dijo, si te operas, hasta aquí llegó. Pero cuando hablamos del proceso de transición, hablamos ya de algo concluido. Vos sos el producto de todo un proceso de transición, sí, claro, que lleva, obviamente, que muchos lleva... años. ¿Cuántos? Bueno, yo hice toda mi transición en una parte, porque es muy larga, de años, aquí en Costa Rica, y algunos de los procedimientos quirúrgicos, algunos sí los hice en Estados Unidos, donde son muy estrictos con respecto a los protocolos que hay que seguir. Entonces, para que te des una idea, ellos solicitan que tengas al menos 5 años de terapia antes de decidir un procedimiento quirúrgico. ¿Y el terapeuta qué se supone que...? Un facilitador. Sí, él o ella dicen si está preparado o no, de hecho, no lo está. Se requiere la autorización a través de un dictamen médico o un dictamen psicológico,
de 3 profesionales en salud mental independientes que no trabajen juntos. Vamos a ir a una pausa. Converso con la doctora Daniela Ruiz en persona y de cara al Bicentenario. Ella es una mujer trans, es una mujer totalmente realizada, dermatóloga, pediatra, egresada de la Universidad de Costa Rica en Pediatría y Dermatología. Vamos a una pequeña pausa y continúe con nosotros aquí en persona. Converso con la doctora Daniela Ruiz en persona y de cara al Bicentenario. El tema que estamos abordando hoy son los derechos humanos, los cambios, la libertad de elegir y la capacidad también de aceptar esos cambios que tenemos nosotros como habitantes del siglo XXI. Daniela nació en el Hospital México, trabaja en el Hospital México como dermatóloga y es egresada, como decía, en el corte de la Universidad de Costa Rica en Pediatría y también en dermatología. Me estaba hablando, cuando nos fuimos al corte, me estabas hablando del proceso de transición y me decías que duró 3 años. Aproximadamente, sí, ya el proceso per se de la mano de especialistas en transición, porque eso sí fue importante, llevar de la mano que alguien ya conociera este proceso, especialistas que no existen en este país, aún a la fecha. Entonces, ese proceso fue el que propiamente se llevó a cabo en esos 3 años, pero hubo una preparación previa, familiar, social, psicológica, desde todo punto de vista, para tener una transición lo más sencilla posible, lo menos traumática, lo menos conflictiva y confrontativa de la sociedad. ¿No te parece irónico que vos que te sometiste a esa transición, te parece irónico o no que hoy se esté hablando acerca del matrimonio igualitario? A mí muchas cosas de lo que se aparece en las televisiones, redes sociales, me parecen todavía anticuadas, me parecen discusiones que ya no se deberían hacer, temas que deberían estar ya resueltos, como lo dice usted, derechos humanos que ya existen como derechos humanos y aquí son una novedad. ¿Vos sos casada? ¿Estás en una relación? Yo estoy comprometida y me voy a casar en 4 meses, el día que se vuelve legal. El hombre que te propone matrimonio, Daniela, ¿sabía que habías pasado por ese proceso? Es interesante porque evidentemente mi marido, después de 6 años conmigo, ya él conoce toda mi historia, pero en el momento que nos conocimos no. Y esto genera mucho asombro en las personas y me dicen, pero wow, usted no le dijo antes, lo engañó. Es lo usual que la gente me diga. Y aquí yo les digo a las personas que me preguntan, usted en la primera cita dice todos sus errores amorosos anteriores. Usted le cuenta las infidelidades que ha tenido en parejas anteriores o propias. Todos tenemos esqueletos en el armario y ahí los guardamos hasta que tenemos una relación suficientemente estable como para poder sincerarnos. ¿Qué tanto pesa en vos internamente ese esqueleto? ¿Has pasado por mucho? Sí, claro. Ha sido todo un proceso de cimentación, de aceptación y empoderamiento. Y hoy, te digo, 2020-2021, ya te puedo decir que estoy sumamente empoderada y que esto es realmente ya algo que para mí no es un esqueleto. Y por eso me siento lista de salir en televisión nacional y hablar del tema. ¿Y es porque has hecho callo en cierta manera? Porque claro, las cicatrices, vos como dermatóloga lo sabés, hacen esto que se llama queloide también, o un callo. Sí. Bueno, yo creo que es muy importante tener el acompañamiento psicológico porque es una situación que difícilmente la puedes sobrellevar sola. Es algo en lo que se necesitan de especialistas en las áreas distintas para poder subsistir, para no hacer tanto callo ni queloide. Entonces, sí creo que en parte tenés que hacerte más reticente, más resiliente y tratar de procesar de una mejor manera la frustración y pues tomarse un poco de humor en la vida. Reírse de uno mismo es parte de la vida, porque si no creo que estamos todos fregados. Daniela, en tu ambiente laboral, en el hospital, hay de todo.
Claro. Hay personas que son muy abiertas, pero hay personas que te Claro. pueden mirar también diferente. Sí. Y de hecho mi transición yo la hice durante mis estudios de especialidad, de posgrado, en un hospital nacional. Bueno, no es de secreto para nadie, fue mientras estaba en el Hospital Nacional de Niños. Sí. Entonces fue todo un proceso de educación y de darte cuenta. ¿Querés decir que entraste, perdona que te interrumpa, entraste llamándote de una manera y saliste llamándote de otra? Con una A, no hubo mucho cambio. No creas, esa A, Bueno, para algunos... esa A me costó 5 años en la corte, porque Pues. yo me cambié el nombre antes de que se volviera ya algo administrativo en el tribunal. No creas que no hubo cambio, es decir, Claro, obviamente. claro. Es una letra que hace una gran diferencia. Claro. Y todavía hacemos la lucha por la letra en la cédula. ¿Ah, sí? Claro. Recuerda que lo que hicieron fue, como dicen comúnmente, atolillo con el dedo. Ahora quitaron el sexo en la cédula, pero no nos permiten cambiarlo. Solo lo quitaron. Muy interesante, Entiendo, ¿verdad? es muy interesante. O sea sí, que todavía la lucha no está terminada. Aquí no. Pero esos compañeros de Sí. estudio tuyos, ¿cómo vieron o cómo te hicieron sentir en el proceso de la transición? Bueno, yo creo que cuando llegas a un punto de empoderamiento en tu vida y te das cuenta que puedes vivir y hablar y decir y ser sin ningún freno, sin ningún filtro, sin ningún dejamiento social para caer bien, para encajar, te das cuenta de quién realmente es alguien que vale la pena tener en tu vida y quién no. Quién te quiere y te acepta por lo que eres y quién no. ¿Te abandonaron algunos amigos? Completamente, muchísima que gente. sí. Familia, Sí. amigos, conocidos, compañeros de trabajo, pero se quedaron los que valen la pena. Sí. Porque en las buenas todo el mundo está y en las malas los verdaderos. También yo quisiera también decirte que mucha gente no está preparada para el cambio Claro. y a lo mejor fueron aprendiendo a tu lado, no Sí, sé. sí, sí. De repente ellos mismos tenían ciertas reservas y fueron aprendiendo. Claro, tengo una anécdota muy curiosa. Una colega pediatra que pues probablemente yo no le caía muy bien antes de mi transición, siempre fue muy dura conmigo y bueno, tenía un cargo administrativo de una jefatura. Entonces esta colega me dice, cuando ya yo me hice mi transición y todo, me dice, Dani, es que a mí antes me caías mal. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque jugabas de algo que no eras y ahora ya sos. Claro. Y la relación mejoró montones después de mi transición, lo cual era extraño, más bien fue lo contrario. Entonces gané también muchos amigos después de, Perdiste y ganaste. como todo en la vida. ¿Es muy doloroso el proceso al cual te sometiste en términos físicos? Sí, pero creo que en las manos correctas hay medicación correcta. ¿Nunca sucede que las personas que se sometan a esto se arrepientan? Existen estadísticas de hace varios años donde eso pasaba con mucha frecuencia, por eso los protocolos y requisitos ahora son muy estrictos. Claro. Son candidatos ideales. ¿Tenés que seguir tu tratamiento hormonal después de esto? ¿Tenés que continuar ingiriendo algún tipo de medicamento? Toda la vida, a menos de que o acepte la menopausia o... ¿Y por qué no vas a aceptar la menopausia? Pero es que estoy muy joven para aceptarla. No, digo, para que aceptes la menopausia antes de tiempo. Exacto, porque te entiendo. el efecto de no tener un aporte hormonal, pues lo que hace es generarte una menopausia. Y pues es muy temprano para aceptar todos esos cambios. Claro. Daniela, ¿vos te imaginarías que de cara al futuro la Caja Costarricense del Seguro Social realice estos procedimientos? Pues yo creo que en una medicina socializada tenemos que tratar de manera muy objetiva a las personas que acuden a los servicios y pues esto es una población que no podemos invisibilizarla y así como damos tratamiento a enfermedades autoinfringidas como la obesidad, como el cáncer secundario a cigarrillo, como a los accidentados que no usaron un casco, a los que se metieron a los toros y no tenían seguro, y todos tienen acceso a la salud. ¿Por qué le vamos a negar a la población trans que tenga acceso a la salud? ¿Que estamos hablando de cuánta gente aproximadamente en este país? Bueno, la estadística te la quedo debiendo. Yo no Yo la sé quiero dejar tampoco. aquí claro que yo no soy una niña símbolo, tampoco soy una activista en niveles generales. Yo soy una activista persona a persona. Mis estudiantes,
mis exinternos, mis colegas, mis pacientes, poco a poco tienen la confianza y me solicitan información. Y muchos colegas profesionales, tanto del área de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, como médicos, pediatras, como en general médicos, me han llamado porque tienen un paciente y no saben qué hacer con esa persona. Claro. Entonces yo les digo, bueno, yo me dedico solo a los niños o a la piel, pero con muchísimo gusto les oriento. He tenido innumerables cafés, tardes, cine, no sé, de niños, adolescentes, jóvenes adultos que han considerado dejar abandonados sus estudios, que han considerado salirse del colegio, de la universidad, porque no saben cómo llevar esto y porque creen que no se puede. Y en este momento yo les digo, se pone mejor, la vida con el tiempo se pone mejor y sí se puede. Hay oscuridad al principio, claro, hay un claro. túnel, pero... Hay un túnel, pero que yo lo defino de esta manera. Cuando la familia te apoya, la sociedad no discrimina. Sin embargo, venís de una familia distinta también vos, Sí. es decir, los cambios son como la constante en tu vida. Bueno, corazón, pero ¿qué familia es la clásica y tradicional? No es la de las carrozas que salen en el Festival de la Luz. Obviamente. Las familias tradicionales son las que usted tenga, la que le genere a usted valores y haga su propia tradición como familia. Muy bien, vamos entonces a hacer otra pequeña pausa. Converso con la doctora Daniela Ruiz, ella es una mujer trans. Unos minutos y volvemos aquí en persona y de cara al Bicentenario. Estoy conversando con la doctora Daniela Ruiz, ella es una mujer trans, trabaja en el Hospital México y es egresada de dermatología y también de pediatría. Daniela, siempre cuando conoces a una persona de entrada, ¿le contás por lo que has vivido? ¿No es necesario? No, realmente, como insisto, no tenemos por qué andar con las etiquetas ni un currículum vitae para entregarle absolutamente a todas las personas. Yo creo que existe algún nivel de confianza, de interés o hasta el mismo punto de la seguridad. No sería adecuado, yo creo, que andar contando todos nuestros pormenores de vida a absolutamente todas las personas. Hay algo que no me queda claro con respecto a que hiciste una diferencia entre identidad, orientación y sexo biológico. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres cosas? Ok, cuando hablamos de sexo biológico es simplemente lo que dicen tus cromosomas. Ok. Podemos ser XY, podemos ser XX, podemos ser XYY, podemos ser X0. Existen muchas otras condiciones que hacen que tengamos o no un cierto cromosoma y esas personas, adivine qué, también son personas. Y muchas de ellas son intergénero o intersex y esas personas a veces las obligan. Definime intergénero o intersex. Son personas que tienen algún problema en sus genes, que hacen que sus cromosomas sexuales no se definan y son los bebés que nacen con genitales ambiguos. Lo que antes se conocía como hermafrodita. Es que existe el hermafroditismo también verdadero y el pseudohermafroditismo, que eso sí ya no me preguntes qué es, porque eso sí ya es muy del endocrinólogo específico y ya hasta ahí llegué. Sí. El punto es que ahí sí podemos darnos cuenta de que aún en la biología, que muchas veces sacan de estandarte las personas que están abocando por algo negativo con respecto a la población diversa, aún en la biología existe esto. ¿Ok? Entonces eso sería el sexo biológico, lo que dicen tus cromosomas. Está la orientación sexual, que eso es hacia dónde te gusta. ¿Te gustan los chicos? ¿Te gustan las chicas? ¿Te gustan ambos? ¿O no te gusta ninguno? ¿O te gustan todos? ¿O te gusta que la persona no se defina de ninguna manera? Y ahí es donde entramos en heterosexual, transexual, bisexual, pansexual, asexual, o sea, y todos los sexual. Luego tenemos la parte de identidad de género, que eso es cómo te identificas y cómo decides tener esa percepción de tu género y cómo lo quieres expresar a la sociedad. Si usted se siente
mujer, se siente hombre, no se siente ninguno. Hay días que se siente de uno, hay días que se siente de otro. Esas son las personas queer o las personas de género fluido que dicen, no, es que a mí me gusta a veces andar muy masculino, a veces muy femenina. Y si alguien que nos está viendo dice, no, pero esto es como ya... Es un arroz con mango. Es un arroz con mango. Es un arroz con si mango. Alguien que nos está viendo dice, bueno, esto lo que estoy viendo es un arroz con mango, ¿qué le contestarías? Que la vida es un arroz con mango. Que la vida, exactamente, no es solo arroz y frijoles. Hay veces que tenemos que ponerle cosas diferentes y que se informen. Que uno puede preguntar, ahora en las redes sociales, en internet, podemos encontrar sitios muy seguros donde tenemos esa información. Pero otros muy inseguros, que Otros pueden muy llevar inseguros. a confusión. Claro, claro que sí. Bueno, yo creo que es parte de la madurez cibernética, la madurez que tenemos que tener para lograr notar qué es un fake news y que es una fuente fidedigna. Les aseguro, si ustedes están pasando por un proceso en el que ustedes o un familiar está teniendo alguna situación con respecto a género, acérquense a sus profesionales en salud. Son las personas que probablemente tengan mayor acceso a fuentes fidedignas. Perdona si esta pregunta es indiscreta, pero este proceso de transición, y por eso te preguntaba por la caja, debió de costar una fortuna. Es bastante indiscreta la pregunta, Sí, coincido con usted. Pues sí, es un proceso que no fue nada barato. Mi familia no es adinerada. Por eso tengo curiosidad. Exacto, eso es algo que todavía no he terminado de pagar y creo que como la mayoría de costarricenses que estamos endeudados hasta la coronilla y que no tienen la casa a su nombre y que no tienen tarjetas de crédito, bueno, pues soy una más de esas. Y así es donde encontramos que tenemos más similitudes que diferencias. Totalmente. ¿Y ha valido la pena, Daniela? Completamente. ¿Sí? Completamente. ¿Nunca te has arrepentido? No, si es por la parte monetaria, nunca. No, Si es por la parte vivencial, tampoco. Ajá. Si es por cómo lo hubiera hecho, pues tal vez habría hecho un par de cosas diferentes. ¿Cómo qué? Como hacerlo cuando era adolescente y no haber pasado por los cambios hormonales de la adolescencia. Pero no hubieras podido, digo yo, ¿con qué lo hubieras costeado? O también yo creo que es parte de una madurez, de madurarlo y procesarlo. ¿Cuánto tiempo se piensa esto? Me imagino. Wow, toda la vida. ¿Cuántos desvelos? Sí. ¿Verdad? Sí, sin duda no es una decisión fácil ni que se tome a la ligera. Que es muy importante que el público que nos está escuchando lo sepa también, sí, claro, de tu propia voz. No es una decisión, no es la única salida, no es la única decisión. Y no es que hoy me gusta y mañana ya no. Eso es muy diferente. Lo de la cédula, como este programa se llama De cara al Bicentenario, pensemos un poquito en el futuro, ¿qué te gustaría cambiar? ¿En qué te gustaría que esta sociedad, que en el 2021 cumplirá 200 años de vida independiente, sea distinta? Bueno, me gustaría que las personas me juzguen por quien soy, que me conozcan, que se den la oportunidad de conocernos a todas las personas de la población LGBT. ¿Por qué da miedo el cambio? ¿Por qué crees que a la gente le asusta algo distinto? Porque creo que es una naturaleza del humano, a lo desconocido. Es el temor a cómo es eso, cómo se come, dice el tico. Sí. Y si usted me dice cuál es mi wish list, mis no sé, te mis lo estoy metas, preguntando. Ok, pues yo pediría un Estado laico, porque yo creo que las decisiones civiles deben mantenerse en materia civil. ¿Sos creyente en Dios? Completamente. Crecí en una familia tradicional, católica costarricense. Hice mi bautizo, mi primera comunión y mi confirma a los 15 años. Estuve en un colegio religioso. ¿Eso no chocó contra tu forma de actuar o tu forma de ser? Nunca, siempre me protegieron. Le tengo que agradecer plenamente a un colegio que siempre fue la roca fuerte que me mantuvo. ¿No te obligaban a jugar fútbol si no querían? No. ¿Nunca? Bueno, pues cuando el profe de alguna de las otras de vóley o las de mujeres básquet, jugamos fútbol también, bueno, esa pregunta no se hace. No, pero perdón. yo te digo, estamos hablando del final de los 90. Sí, no. En ese momento las mujeres no jugaban fútbol y en mi colegio todavía las mujeres no jugaban fútbol. Los hombres jugaban fútbol y las chicas podíamos compartir en el básquetbol y en voleibol. Pero, por ejemplo, también teníamos gimnasia y la gimnasia era solo de chicas, no aceptaban chicos en Daniela, gimnasia. ¿el bullying en el colegio? Terrible, pero vieras que no tanto en el cole. Más que todo en la escuela. En la escuela. Y en esto sí tengo que reconocer que yo creo que fue por la masificación de la educación. Sí. Nosotros tenemos que proteger a las personas de minorías sociales, porque es el bien, es el sentir de una sociedad moderna.
es proteger a los que están menos protegidos, así como protegemos a los refugiados, porque están en una condición de vulnerabilidad, al adulto mayor, porque está en condición de vulnerabilidad, a una mujer embarazada, a los niños. Eso debe haber sido muy, muy duro, el bullying en la escuela, claro que sí. ¿Qué opinas de los baños neutros que estuvieron tan en la palestra? Claro, creo que los baños neutros empiezan por la casa. O usted no deja que sus Claro, invitados vayan al mismo baño y le dice, Sí. ustedes van al cuarto y ustedes a la de la sala. ¿No crees que sean necesarios? Me parece que es una ridiculez que tengamos que hablar del tema. Ok. Lo que me parece es que si en nuestra casa todos tenemos Pues baños yo siempre neutros, pensé igual, porque es un pero- problema que las entidades públicas tengan baños neutros. Son temas que no deberían ser tema. Yo creo que... ¿Qué debería ser tema hoy? ¿De qué deberíamos estar hablando hoy? Ok. Cuando una Miss España se lució en un certamen y no sabemos si tal vez una persona trans llegue a la presidencia de algún país muy pronto. Bueno, pues tenemos la historia de una hija de una pareja lésbica adoptada. Esta niña llegó a ser la primer ministra en este momento de Finlandia, Noruega, no sé, algún país nórdico, y les debo el dato, perdón. Pero eso es lo que puede pasar cuando le permitimos a las parejas del mismo sexo adoptar, por ejemplo. ¿A vos te gustaría adoptar? Está dentro de las opciones que hemos barajado, pero primero el anillo y luego el matrimonio, pues ya veremos. Porque sos católica. No me podré casar en la iglesia católica. No podrás, No, ¿es no. cierto? Entonces realmente vivimos de una manera diferente la espiritualidad, que yo creo que así es como debe ser. Es que no tenemos que imponerle a nadie nada. Pero por eso estás también hablando de un Estado laico. Sí, claro que sí. Me parece que es sumamente importante, pero no solamente por el tema trans. Lo que es más, creo que el tema trans es el menos importante con respecto al Estado laico. Realmente es el involucrar creencias y tratar de imponer creencias de un libro que es sumamente rico para principios básicos, pero tenemos que contextualizarlo en la historia, en el momento que fue escrito y ahora. Entonces no podemos imponer el no comer animales con pezuña partida, no podemos que si se muere la esposa puede tomar a la sirvienta, no podemos tomar esas cosas, entonces no podemos escoger que sí, que no. ¿Se te acercó alguien de la iglesia en estos años, algún religioso o religiosa para saber cómo estás, cómo te sentís? No, ¿Te has acercado vos? no, ¿No has sentido la necesidad? creo que la dejé de sentir muy, muy en mi adolescencia. ¿Porque no encontraste refugio, no encontraste abrigo? No, porque realmente aprendí a vivir en una espiritualidad diferente. Yo creo en los preceptos de la mayoría de grandes figuras religiosas. Y si ves, es un discurso muy similar entre todos. Hacer el bien, amar al prójimo, tratar de enorgullecer a sus padres. Son principios que están siempre presentes en el budismo, en el hinduismo, en el taoísmo, en el catolicismo, en las iglesias anglicanas. ¿Por qué necesitamos ponernos etiquetas? No. Daniela, creo que tengo que despedir ya y no me gustaría dejar nada en el tintero. ¿Qué te falta decir? Ok, ¿qué me falta decir? No están solos. A las personas que nos estén viendo, que en este momento tengan alguna situación con algún familiar o alguna persona que vive esto y que no sabe qué está pasando, sepa que no está solo, que el camino tiene una luz al final del túnel. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Estamos conversando con la doctora Daniela Ruiz. Ella es una mujer trans. Regresamos en unos minutos para el último bloque de En Persona y de cara al Bicentenario. En Persona y de cara al Bicentenario, hoy está conversando con la doctora Daniela Ruiz sobre qué, sobre nuestras similitudes y nuestras diferencias, sobre los puentes que debemos de tender para hacer una sociedad no tolerante, porque no se trata de tolerar, sino en convivencia. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. La veo que está de acuerdo conmigo. Completamente. Y en esto yo creo que me encanta que haya quedado para el último segmento, ¿Sí? porque realmente
es darse cuenta de que esto es un segmento de las personas. Su orientación sexual, con quién decide usted irse a la cama, cómo decide usted exponerse a la sociedad como un género como el otro, es solo un pequeño capítulo de la complejidad que es el ser humano. Yo soy una mujer profesional, Así te presentas. soy una hija, soy hermana, soy amiga, soy mejor amiga, o sea, muchas cosas que son muchísimo más importantes, ricas, son muchísimo más, llenan más el alma de un ser humano que simplemente qué hay entre las piernas de las personas. O con quién duermen. Tenemos que dejar de centrarnos en qué tienen las personas entre las piernas, o con quién duermen, o con quién deciden hacer su vida, o qué ropa deciden ponerse, o a cuál baño van a ir. Son temas que no deberían ser temas. Y es que me llamó la atención que cuando te hablo de la familia me decís, ¿y qué familia es totalmente normal? Y por otro lado, ¿y qué es normal? ¿Qué es lo normal? ¿Verdad? ¿Qué es lo normal? Porque a medida que vamos viviendo, vamos viendo, como decís, que las personas tienen tantas variables, hay tantos matices en la personalidad de la gente que decir encasillar a las personas con esta etiqueta, pues es muy peligroso y se revierte en nuestra contra. Los prejuicios se revierten. Claro que sí, claro que sí. Entonces, si es algo que no nos genera nada positivo, ¿por qué seguirlo haciendo? Bueno, porque es parte de la naturaleza humana también, ¿verdad? Pero la parte de la naturaleza humana es la evolución, es seguir cambiando. Lo único constante en la vida es el cambio, es que no es constante la vida. Entonces cada día tenemos que ir llenándolos de actitudes positivas, ir adquiriendo conocimiento, aceptación, darse cuenta de que la persona que tienes a la par es mucho más rica y que siempre tenemos algo positivo para entregar hacia los demás. Daniela, hablábamos de lo que aspirás, pero me decís por otro lado que en tu familia, en el seno familiar, siempre hubo apoyo. Entonces, lo aspiracional podría ser que el resto de las familias costarricenses, si se encuentran con una situación se como le esta... habla a Juan para que entienda a Pedro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sido diferente? ¿Y por qué el outcome que tiene la doctora Daniela Ruiz es diferente a la historia de muchas personas que yo conocí, que conocí en grupos de apoyo, que fueron mis amigos? Cuando estábamos adolescentes, cuando salíamos del colegio, íbamos a internet cafés, que era lo que estaba de moda en esa época, íbamos juntos y tenían las mismas posibilidades. ¿Cuál fue la diferencia? El apoyo familiar, el apoyo estatal, el apoyo de la comunidad civil, de darnos cuenta de que esas personas, si fueron por un camino adecuado, con bastiones en su vida que le dieran un soporte, logran explotar su máximo potencial. Cuando hablamos del apoyo estatal, ¿el gobierno actual los apoya? ¿Es un gobierno progresista en el sentido de que el progreso de ustedes sea el progreso de todos nosotros? Yo creo que la tónica del gobierno actual es que este no es un tema. Y cada vez que hay un pequeño paso, como la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la esquivada que hizo la Sala Constitucional y pasarle la pelotita a la Asamblea Legislativa, es un tema que no se debería conversar, y cuando se le conversó al máximo autoridad de este país, nos dijo, es que esto no es un tema, o sea, esto no es una promesa de campaña, simplemente es lo que debe ser. Esto es derechos humanos. Todos los humanos tenemos la misma, somos creados en igualdad de condiciones. Entonces no tendríamos que tener normativas, leyes y documentos donde discriminen por temas como esto. Y eso fue lo que dijo la Corte Interamericana. Eliminen el artículo que dice que no se puede y deja de ser discriminatoria el código. Claro. ¿Cuándo es la boda? ¿Me decís que cuando ya sea legal el matrimonio? Pues es algo simbólico para nosotros. Esto se aprobó y se le dieron 18 meses de tiempo a la Asamblea Legislativa, donde evidentemente nunca iban a hablar del tema por una mayoría que casualmente llegó ahí al poder, porque Dios sabe por qué. Y entonces, pues estamos esperando que concluyan los 18 meses y concluyen el 26 de mayo del año 2020. Esa fecha, justamente ese día nos vamos a casar, porque para nosotros ya estamos casados. Nosotros vivimos juntos, tenemos responsabilidades como cualquier otra pareja, pagamos nuestros impuestos, ambos somos trabajadores del Estado, somos empleados públicos, y entonces
decimos, bueno, esto es lo que nos falta para demostrarle a la sociedad o para tener un documento, una firma, un contrato que nos ligue al Estado y los derechos que da el Estado y las responsabilidades que da el Estado sobre la unidad de la sociedad. La unidad básica es la familia. Entonces vamos a hacer legalmente una familia, cumpliremos ese requisito el 26 de mayo, porque lo dispusieron ellos así. Y es muy curioso porque cae un martes y dicen ni te cases ni te embarques. En los martes, ¿no? Pues nos vamos a casar y nos vamos a embarcar un martes. Y no porque lo escogiéramos así, yo me hubiera casado un sábado. Pero bueno, nos vamos a casar el día que el marco jurídico nos permite y no vamos a esperar ni un día más. Y yo creo que muchas parejas van a elegir esa fecha para casarse también, ¿no? Exactamente. Yo me imagino, simbólicamente. Me imagino que sí, así que está más que invitada a tener la primicia, podemos llevar ahí. ¿Me invita a su boda, Daniela? De ahí, mi amor, usted está más que invitada, me extraña. Eso es una buena noticia para mí. Claro, claro. Cuénteme una cosa, esto de la cédula, esa A que tanto te costó, sí. ¿Eso es una ley que existe, que está establecida? ¿Cómo es esto? Es muy curioso porque la gente creía que tenía que haber una ley que jamás hubiera pasado por la Asamblea Legislativa. Simplemente es un acto administrativo. De hecho, cuando yo llegué a la resolución del juez, el juez que nos vio, el juez civil, nos dijo, a mí me parece una ridiculez que en este país todavía ustedes tengan que pasar 3, 4 años en corte para que lleguen a una audiencia conmigo, donde yo le tengo que pedir testigos de que esto es cierto. Y me parece que es una pérdida de recursos en la institución. Y esto fue antes de que se hiciera una modificación reglamentaria, porque esto no necesitaba una ley, esto es un acto administrativo, este no es un acto civil, no es un acto realmente que influya a nadie más que las partes involucradas. Y la única parte involucrada era yo. Daniela, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida? No sé si te lo diste vos misma. Yo creo que la vida me lo dio, y es que hay que vivir auténtica a sus principios. Hay que dejar de pensar en el qué dirán. Hay que vivir esta vida al máximo, porque solo hay una y cuando nos damos cuenta ya se pasó. ¿Cuándo te das vos cuenta o de qué manera te das cuenta de que ya lograste vivir sin el qué dirán? Porque, a ver, uno lo puede decir y tratar de ejercitarlo, pero es tan difícil también librarse. Claro. Yo creo que es el tiempo el que te enseña, es el mejor maestro, decía mi padre, que en paz descanse, de paso. ¿Tu padre biológico o el papá que te adoptó? El único padre que yo conozco. Entonces es... ¿El que te adoptó? Es mi padre, es quien lleva su apellido y lo luzco con orgullo. Porque sí, vos fuiste adoptada ya siendo grande. Siendo grande, sí, porque yo ya tenía un padre legalmente, de una pareja de mi mamá, pero no era mi padre biológico tampoco, entonces mi padre del corazón decidió ser mi padre legal también cuando cumplí 18 años. Que pese a ser de otra generación, te aceptó de inmediato. Sí, completamente. Con tus diferencias y similitudes. Sí, así lo fue. Yo creo que él tenía un corazón más grande que el cuerpo podría aguantar, realmente, porque aceptaron una tercera hija, porque ya tenía 2 hijas y uno de sus reclamos. ¿Tenés 2 hermanas? 2 hermanas por el lado de mi papá y una hermana y un hermano por el lado de mi mamá. Ajá. Y mi papá decía, bueno, yo pensé que iba a tener finalmente al hijo y terminé teniendo otra hija más. ¡Qué tirada! Nunca lo logró. Bueno, vamos a finalizar ahora sí con un consejo. Le decías a la gente que vive situaciones distintas, que no están solos, que busquen ayuda. Claro. ¿Ayuda se puede encontrar de forma únicamente privada o también estatal? De hecho, hay políticas estatales de igualdad en el trato a la comunidad LGBT en particular y han habido mucho crecimiento. Yo creo que, no quiero robarme el mérito, pero creo que de alguna manera la comunidad médica se ha sensibilizado porque son ya muchos años de andar en los corredores de los hospitales y esto ha generado bueno y malo, pero ha generado conversación. Al principio rumores y hoy de frente. Y ahora sí, porque ha generado políticas, ha generado no discriminación, ha generado inclusión, ha generado que en sus expedientes se puedan llamar, se le ponga, aunque sea con un pilot, llamar como tal nombre, cuando las personas no habían podido cambiar su nombre. Existe trato igualitario, no hay una hora discriminatoria donde se van a poner para que no se den cuenta, usan los mismos consultorios, se les da un trabajo integral
para la población LGBT en general. Daniela, qué placer y qué gusto arrancar en persona de cara al Bicentenario con esta entrevista. Un gusto para mí estar aquí y para poder poner mi granito de arena a esta sociedad y decirles que mi vivencia es un ejemplo de que se puede salir adelante y que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Muchas gracias, muy buenas noches. El próximo lunes los espero al ser las 9 en punto de la noche. Está bien ser críticos y es saludable, pero está bien también mirar que el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío, está por la mitad. Hay que leer historia porque lo que hoy tenemos se construye en el largo plazo. Lo bueno y lo malo que hoy tenemos no es fruto de la casualidad. Yo pienso que el Pacto de Ochomogo es como un enorme faro que quedó en este país. Si fuera un simple llamado a conocer un hecho histórico, hay muchos, no es eso lo esencial. Para mí fue salvar, sobre todo, la cantidad de gente que hubiera muerto en esa batalla final, lograr evitar esa matanza. A mí me parece muy importante que podamos replantear los conceptos de masculinidad a partir de, digamos, las expresiones del afecto, cuáles son los roles sociales y familiares que los hombres deberíamos tener. Usted no debería estar ahí porque usted es mujer, porque es bonita, me dicen. Usted no puede estar en el boxeo, no puede llegar a triunfar. Entonces, yo digo, ¿qué digo yo? ¿Quién lo dice? En generar un sistema de transporte público moderno, eficiente, que realmente sea una herramienta transformadora, una herramienta de desarrollo, de generación de empleo. Alguna persona que vive esto y que no sabe qué está pasando, sepa que no está solo, que el camino tiene una luz